Vamos a detenernos brevemente en el versículo 6 porque habla de la ira de Dios. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Solemos tener problemas con la palabra ira en relación con Dios porque nos parece que Dios no debiera tener ira. Pero eso es porque pienso en mi ira y mi ira siempre está distorsionada por el pecado. Normalmente el pecado de querer ser yo el que se lleve el premio gordo. O sea, el egocentrismo. Pero eso no pasa con Dios. Por eso su ira es santa. La ira de Dios es santa porque en Él no hay pecado. Una pregunta retórica, y ya veréis cómo lo vais a entender bien. ¿Cómo no se va a airar Dios contra todo lo que destruye al hombre? La ira surge del amor y es la manifestación previa a su justicia. Otra vez, la ira surge del amor y es la manifestación previa de su justicia. Bondad y justicia son dos caras de la misma moneda. Un juez no puede ser bueno si no es justo, o sea, si no aplica con rectitud la justicia. Por ejemplo, yo jamás consideraría bueno al juez que dejara libre a un condenado por asesinato, especialmente si el asesinado era parte de mi familia. Si esto lo aplicamos a la justicia humana idealizada, ¿por qué iba a ser diferente con Dios? Si Él me ama, lo normal es que Dios experimente una ira profunda sobre todo aquello que me va a hacer daño y me puede destruir. ¿No? Y al revés, si Dios no manifiesta ira sobre todo aquello que me daña, entonces significaría que no le importó mucho. Él se aira con mi pecado porque me ama, lo mismo que yo me airaría con los que quisieran venderle la droga que puede matar a mis hijos, por ejemplo. Así que la ira es uno de los atributos de Dios que se desprenden de su amor y que provoca su justicia. La ira de Dios es parte de su perfección. Si faltara su ira, si hubiera indiferencia al pecado o a la injusticia, Dios no podría ser santo, ni justo, ni bueno. Pero hay un detalle importante en este tema que recalca Pablo. La ira de Dios no está sobre el pecado. Él se aira por el pecado, pero su ira viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios no manda el pecado al infierno. A quienes mandará al infierno, y en el momento en el que su ira se desate en forma de justicia, será a los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no son los que caen alguna vez, son aquellos que permanentemente están desafiando la misericordia de Dios y rechazan su perdón. Si tú perdonas a tu hijo cuando cae, ¿cómo no lo va a hacer Dios cuando además Cristo ya pagó por todas nuestras caídas? Los hijos de desobediencia manifiestan su desobediencia con una permanente desobediencia a Dios y sus consejos, además de que desprecian el amor de Dios por ellos. Es sobre ellos, sobre quienes está su ira, de momento solo su ira, y que se manifestará con su justicia en el juicio del día venidero. No asusto a nadie, ni quiero, porque no se trata de reaccionar al miedo, sino al amor de Dios. Además, a los hijos de desobediencia les da igual la ira de Dios. Si no creen en ella, poco miedo les puede dar. Aún así, en este versículo podemos ver la misericordia de Dios. Porque avisar de que la ira de Dios está sobre aquellos que le desprecian y que viven, y quiero subrayar la palabra vivir, a espaldas de sus consejos, esto es pura misericordia. Por eso rechazar su misericordia permanentemente tiene como consecuencia una vida como la que tenían antes los colosenses, cuando vivían en otro tiempo
en ellas, dice Pablo, cuando vivían. Y aquí podemos observar otro detalle de cómo son los hijos de desobediencia. Vivir en ellas, en las cosas que provoca la ira de Dios, es ser desobediente, y sobre ellos está la ira de Dios. Caer no es lo mismo que vivir. Cuando yo caigo me levanto, pero cuando vivo en el pecado indico mi disposición de permanecer en él. ¿Entiendes? Los colosenses antes estaban así, vivían en el pecado, ahora no, les dice Pablo. Ahora simplemente han caído. Y Pablo les está advirtiendo que deben salir de ahí, de esa caída, de ese engaño de los falsos maestros que les estaban enseñando. Deben salir de ahí porque si siguen ahí será la prueba de que la victoria de Cristo no era para ellos. La victoria de Cristo en la cruz derramando su sangre fue para perdonar mis pecados, pero para algo más. Porque si la victoria de Cristo en la cruz solo sirviera para hacerme inocente, perdonándome mis pecados y dándome la justicia de Cristo, pues no tardaría mucho en volver a caer. Por eso la victoria de Cristo en la cruz no solo me perdona y me hace justo, sino que me hace nuevo. Me hace nuevo y me lleva a vivir en una sociedad en donde hay otros como yo que también han nacido de nuevo. Es cierto que son otros como yo que también caen circunstancialmente en el pecado, sí, pero ya no viven en él con la pasión y sin vergüenza como antes. Y esa sociedad, que se perfeccionará algún día no muy lejano, se llama Iglesia. Es en la Iglesia donde yo comienzo a vivir la victoria que ya está ganada por Cristo en la cruz.